volvamos antes, porque esto lo analizaremos en breve, al tema cubano. Y precisamente fue Raúl Castro quien se manifestó al respecto con el fantasma del periodo especial. En el primer semestre, el Producto Interno Bruto creció un 1%, la mitad de lo que nos habíamos propuesto. Este resultado ha estado condicionado por la agudización de restricciones financieras externas, motivadas por el incumplimiento de los ingresos por exportaciones, unido a las limitaciones que afrontan algunos de nuestros principales socios comerciales debido a la caída de los precios del petróleo. Crisis económica, Roberto, que tiene por supuesto nombre propio, Venezuela, y tatuado en la frente el precio del petróleo. Efectivamente, en Venezuela hay algunos que ya están diciendo de que la toma del control del aparato administrativo y también económico por parte de las Fuerzas Armadas, específicamente de Padrino, tienen también nombre y apellido y se llama golpe de Estado que han dado pues de manera institucional los militares venezolanos, y que esto ha sido en combinación con los funcionarios del gobierno cubano y con el beneplácito de algunos funcionarios del gobierno norteamericano, específicamente Chano, que acaba de salir de Venezuela hace solamente unos días. Fran Díaz Poe ha estado siguiendo todas estas cosas. Primero, entremos en el tema cubano. Han sacado precisamente el fantasma del periodo especial, la refinería de Cienfuegos, una que acaba de ser remodelada a un costo de varios millones de dólares que los chinos invirtieron ahí, sí, y los venezolanos también, PDVSA también, cerrada. Se está hablando de limitaciones en el fluido eléctrico en grandes partes de la población. No hay agua, no hay electricidad en grandes partes de la población por muchas horas. Hablando de Cienfuegos, que es la refinería que ellos llamaron Camilo Cienfuegos, que es una refinería de tecnología rusa, muy atrasada, de una falta de eficiencia extraordinaria. Es más, una vez unos técnicos franceses fueron allá y dijeron que la mejor solución para esa refinería era convertirla en blanco de la aviación, en las prácticas de aviación de bombardeo. Es decir, acabar con ella porque es una cosa. Pero en tiempo de Chávez, los venezolanos, los chinos, pero también muchos de los venezolanos, el gobierno venezolano invirtió en una forma extraordinaria y se convirtieron aquello en una empresa mixta, venezolana-cubana. Ellos estaban enviando alrededor de 50,000 barriles diarios de petróleo a Cienfuegos, los procesaban allí fundamentalmente para gasolina, jet fuel, gasolina de aviación y una serie de productos refinados que luego la gran mayoría de esos lo vendían en el mercado mundial. Es decir, ahí donde estaba la liquidez del gobierno cubano. Exactamente. Y esa es la importancia del cierre de esta refinería. Uno de los factores fundamentales de la entrada de divisas en Cuba era el petróleo. Fíjate tú que Cuba parecía como exportador de petróleo. Es decir, Cuba lo único que produce es un petróleo duro, es un petróleo pesado que se utiliza fundamentalmente para las plantas termoeléctricas y que ocasiona una cantidad, porque tiene un alto contenido de azufre y que ocasiona una cantidad. ¿Hay racionamiento de electricidad en este momento en Cuba, Frank? Bueno, sí, fíjate, para darte un dato específico, en días pasados se reunió, hace como 3 o 4 días atrás, se reunió la alta dirigencia del Partido Comunista en Holguín, en la provincia de Holguín. Holguín es la tercera ciudad del país, en el oriente de Cuba. Y muchos dicen que es el granero, uno de los graneros de Cuba, de donde sale la mayoría de la producción agrícola de Cuba. Pues bueno, allí el primer secretario del partido, Irríbar, planteó que con las nuevas restricciones había que cortar el flujo de portadores energéticos. Ellos llaman portadores energéticos, como hay en Cuba siempre, inventan palabras para plantear lo que es electricidad, fuentes de energía, electricidad y combustible, que había que cortarlo por lo menos en un 28%. Cuando tú tienes una economía que está bastante deprimida y tú le cortas las fuentes de energía en un 28%, estás creando una crisis económica espectacular. Pero además eso hay algo que me parece que es importante. Hablaba con Julio Storino, que lo vamos a tener ahora en solamente unos minutos, cuando entre el panel de periodistas, que me está diciendo que en Matanza están decomisando las unidades de aire acondicionado para reducir el consumo, porque el consumo se ha disparado, producto del turismo, pero producto también de una serie de aparatos eléctricos que han estado llevando aquí de Miami, han estado comprando en las diplotiendas los cubanos
que van allá para que sus familiares puedan lidiar con el calor que hay en Cuba, y eso pues ha disparado los niveles de consumo o sea, a niveles históricos. No, y es así, fíjate, si tú tienes razón, que José Luis Rodríguez García, que fue ministro, por varios años fue ministro primero de Finanzas y Precios y después de Economía, y ahora lo retiraron y volvió a su ocupación como asesor del Centro de Estudios de la Economía Mundial. Él planteaba el otro día en una forma muy torcida, ¿no? Y muy complicada, pero tú leías entre líneas que el cálculo que él hacía de las entradas de dinero a Cuba en el año 2014 de las familias de aquí, de los exilados, eran casi más de 2.000 millones de dólares. En efectivo estamos hablando. Claro. Y aparte de eso, viene lo que es la transferencia de bienes, ¿no? De mercancía que se lleva para Cuba, que llevan la gente. Hay que ir al aeropuerto para ver solamente y eso puede ser probablemente 1.000 millones más. Él decía que eran como 200 o 300 millones, pero en realidad él quería bajar la cosa. Estamos hablando que en el 2014 el planteamiento era como de 3.000 millones de dólares estaban llevando de transferencia de aquí hacia allá para de bienes y activos. De bienes, exactamente. Venezuela, una de las cosas que hemos visto en las últimas horas es básicamente lo que algunos pueden señalar como un golpe de Estado. Padrino ha tomado control no solamente del sector económico, sino también de la distribución de alimentos, etcétera. Y hay también serios esfuerzos por terminar controlando las Fuerzas Armadas venezolanas, el sector financiero. Esto es lo que en cualquier parte se puede decir que es un golpe de Estado. Sí, lo que ocurre es que esta gente no está capacitados para manejar ni siquiera una economía deprimida como la de Venezuela en estos momentos. Estás hablando de las Fuerzas Armadas venezolanas. Las Fuerzas Armadas venezolanas. Pero lo están haciendo con el apoyo, el concurso y el beneplácito del gobierno cubano. Bueno, Padrino estuvo en Cuba recientemente. El problema del gobierno, ¿y cuál es el ejemplo? Mira Cuba cómo está en estos momentos. Es decir, estamos hablando de que entrar, como decíamos en mi pueblo antes, entrar de Guatemala e ir para Guatepeor, ¿no? Entonces, el resultado es que esa gente son incapaces de manejar el problema, el grave problema. Y además de eso, no tienen, lo grave de toda esa cosa es que la economía venezolana, para que en estos momentos se empiece otra vez a reactivar, necesita una inyección de capital y de conocimientos que solamente lo pueden prestar, lo pueden hacer los venezolanos que manejan ese tipo de cosas y fundamentalmente la economía, la banca de desarrollo internacional. Y en estos momentos Venezuela tiene todo eso cerrado. Es decir, lo que he escuchado es que lo que está tratando el gobierno cubano a través de Padrinos es de garantizar la permanencia de la estructura de poder que le es fiel a ellos, o sea, por lo menos hasta el año que viene. El año que viene, sí, el gobierno cubano ha pactado, creo, o sea, es lo que yo estaba escuchando con Estados Unidos, pues ha pactado el referéndum revocatorio y la entrega del poder por parte de Maduro, pero a un vicepresidente puesto por él, o sea, un soft landing y una transición controlada por el gobierno cubano y gente que le son fieles a ellos dentro de Venezuela. Es lo que quiere el gobierno cubano garantizar. Bueno, eso es lo que quiere el gobierno cubano y eso es lo que quieren los castristas, ¿no? Exactamente. Pero en definitiva hay dos cosas fundamentales. Primero, ellos no tienen control ya de Venezuela. Ellos no han perdido el control de Venezuela en estos momentos. Y número dos, Cuba no tiene la capacidad para manejar esa situación. La tenía a lo mejor en una situación hace 15 o 20 años atrás. En estos momentos Cuba no tiene ni la capacidad de liderazgo para hacer eso, empezando por Raúl Castro y todo el equipo que tiene ahí, que lo estamos viendo en estos momentos con las remociones que tiene. Es decir, el pobre equipo gerencial que había manejando la economía cubana, los están quitando, están poniendo gente, están reciclando gente ahí que tienen 80 y pico de años cada uno. Estás hablando de Ricardo Cabriza, que viene del Ministerio del Interior a cargo de la economía ahora, que es básicamente una pieza de museo. Y además Ricardo Cabriza, que en su vida hizo absolutamente nada. Ricardo Cabriza es un estudiante de medicina que viene del Ministerio del Interior, que se metió en el Ministerio del Interior. Es decir, estás hablando de policías. ¿Venezuela aguanta o revienta? Yo creo que Venezuela no aguanta, Venezuela revienta, primero porque el clima continental no es propicio para mantener un régimen populista en Cuba. Una de las noticias que tú has estado hablando, analizando y predeciendo desde el año pasado es también que implosiona el modelo brasileño, y hablabas precisamente de las investigaciones que se tienen y que probablemente tengan consecuencias para Raúl Castro y su familia. Estoy hablando de Rodríguez Calleja y otros, con el tema del puerto del Mariel. Ya se abrió la investigación. ¿Por dónde anda eso y qué va a pasar en Brasil? Bueno, ya en definitiva Brasil lo está en estos momentos, se está reinventando. Las estructuras de poder de Brasil se están reinventando gracias a un poder judicial
extraordinario que está en el proceso de limpiar las estructuras de poder para que Brasil pueda continuar su ascenso. ¿Regresa Dilma? No, yo no creo que regrese. ¿Se mantiene? Se mantiene temporalmente, pero yo creo que ¿A no dónde regresa. va la investigación del No, la Puerto investigación sigue, ya el Poder Judicial ha tomado control de la investigación en estos momentos y hay un estudio hecho muy interesante en la cual se toma un puerto que se hizo, que se construyó en Costa Rica, y ese puerto es tiene el doble de capacidad, más del doble de capacidad del Mariel. Va a poder los post-Panamax, que son los grandes barcos, los grandes barcos contenedores que llevan por lo menos entre 12 y 14 mil contenedores, pueden atracar allí sin problema debido al calado que tiene ese puerto. Y ese puerto costó menos de $600 millones. ¿Y el puerto de Mariel? El puerto de Mariel, el último cálculo era que Brasil, aunque ellos dicen, hay informaciones que dicen que Brasil financió como 600 y pico de millones de dólares, no es así, es más, porque hubo un segundo financiamiento.